Buenas tardes. Agradezco este espacio que nos brinda Acercándonos Ediciones para presentar el libro de Estela Caloni, periodista, El golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó. Nos acompañan en esta presentación del libro el presidente Evo Morales, que va a ser la persona que va a hablar primero, Telma Luzani, periodista, conductora de Voces del Mundo, y finaliza, ¿cierto?, la periodista y escritora, autora de este libro, Estela Caloni. Entonces, vamos a dejar la palabra al presidente del Estado Plurinacional, al señor Evo Morales Ayma. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. Un saludo a la escritora Estela Caloni y otros que acompañan este acto de presentación del libro. Washington ordenó y OEA ejecutó. Me acuerdo perfectamente uno del libro, también de la hermana Estela Caloni, donde decía Evo en la mira de la CIA. Inicialmente no compartía con el título, pero ahora me di cuenta que hermana Estela Caloni no se equivocó en titular ese libro sobre la persecución del imperio, no a Evo, sino hacia los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para denunciar, por ejemplo, esto que dice Washington ordenó y la OEA ejecutó. En este momento, Washington, con la intromisión en estas elecciones nacionales que se va a realizar el próximo domingo. ¿Cómo? Como el MAS y PCP, Lucho Arce, David Choquebanca, somos ganadores en primera vuelta, Estados Unidos instruye a la presidenta de facto, Áñez, para que renuncie a la candidatura. Y ese voto que se vaya a mesa. Porque somos ganadores en primera vuelta. Después de que la Áñez levantó su candidatura por instrucción del presidente Donald Trump, seguimos ganador en primera vuelta. Otra instrucción, que se retire la candidatura a la Bahía ADN, se retira, y el domingo en la tarde se retira la candidatura Tuto Quiroga. Es decir, instrucción de Estados Unidos para que la derecha pueda unirse. Y la última encuesta del domingo de la noche, ganamos todavía con 11%. Y en este momento está negociando la gente de Mesa con la gente de Camacho para que Camacho también pueda retirarse. ¿Y cuál es la meta de la política norteamericana? Que el MAS no vuelva al gobierno ni Evo a Bolivia. Pero la fuerza del pueblo, hace un momento comentaba brevemente, estoy en tantos cierres de campaña llamado en Bolivia. Y todavía algunos esta noche, porque hoy día es el último día de campaña. Y pedimos a la comunidad internacional que hagan seguimiento permanente al Tribunal Supremo Electoral, a que garanticen elecciones transparentes, justas, limpias, para que el pueblo boliviano decida con su voto democráticamente al nuevo gobierno que puede conducir y salir de esta crisis sanitaria, crisis política y económica. La intromisión desde Washington sigue, eso quiero denunciar. Ahora, comentarles brevemente, no tuve la oportunidad de leer el libro, pero tengo algunos documentos acá, donde el 21 de diciembre de este año, leí en los periódicos de Argentina, ¿qué dice el senador republicano Richard Black? ¿No? Se conoce que Estados Unidos ha participado en el golpe. Textual, respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno del Trump promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en sus grandes depósitos de litio.
mineral fundamental para las baterías de los automóviles eléctricos y los componentes tecnológicos modernos. Hubo preocupación de nuestra parte de que los chinos podrían comenzar a ejercer influencia dentro de Bolivia y que de alguna manera podría haber hecho más difícil que Estados Unidos obtenga litio para las baterías que ahora estamos usando en automóviles. El 24 de julio de este año estalla una noticia mundial sobre la participación de Tesla de Estados Unidos. La nota de prensa: dueño de empresas de autos eléctricos confiesa haber participado en el golpe. Una conversación en la red social Twitter. El dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, Elon Musk, se delató. Dijo haber participado en el golpe de Estado en Bolivia, noviembre de 2019, con el objetivo de apropiarse del litio. Le pregunta, ¿sabe que no era lo mejor para la gente? El gobierno de los Estados Unidos organizando un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de allí. Le preguntan, respuesta, dice, nosotros vamos a realizar golpes donde queramos, lidien con eso. La respuesta del magnate revela que la fábrica de los automóviles eléctricos de Estados Unidos financió a los promotores del golpe de Estado, entre ellos Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari. Antes del golpe, durante el golpe, después del golpe, Elon Musk repartió millones de dólares a los políticos, la policía, militares, medios de comunicación. Largo sería comentar o leer este informe de los medios de comunicación. Hermanas y hermanos, quiero decirles que no nos perdona a los movimientos sociales, especialmente al movimiento indígena, de haber recuperado los recursos naturales, de haber nacionalizado el gas, los minerales y de haber empezado la industrialización del litio como Estado. El gran interés que teníamos es que Bolivia también, en algún momento, con algunos países de Sudamérica, puede ser Argentina, Chile, juntos, fijar y poner el precio del litio para todo el mundo. En algo debemos caracterizarnos. Ese es nuestro deseo. Y el golpe llega al litio para que el Estado no pueda industrializar el litio. ¿Quién no me perdona? ¿Quién no nos perdona los movimientos sociales? Haber cerrado la base militar de Estados Unidos, haber expulsado a la DEA y tener una lucha contra el narcotráfico regionalizado, nacionalizado y sin DEA. Los resultados de la lucha contra el narcotráfico mejor que con DEA, mejor que con ayuda norteamericana. Estoy convencido que la lucha contra el narcotráfico solo es un eslogan, en el fondo, sobre el texto de lucha contra el narcotráfico, como Estados Unidos tenga el control geopolítico, intereses de carácter geopolítico. Quiero comentarles una experiencia. Después de presidente, un policía en retiro me busca y me dice que en un decomiso de la cocaína en la frontera con Chile, policía boliviana con la DEA norteamericana, y me han dicho una parte para incinerar y otra parte se lo llevaron los de la DEA. Y el policía me ha reclamado, ¿por qué? Todo hay que incinerar. La respuesta de la DEA ha sido, ¿con qué te vamos a pagar los bonos? Se vendiendo cocaína. Textual. Entonces, hermanas y hermanos, que estás de la lucha contra el narcotráfico o contra el terrorismo, supuesto terrorismo, es una lucha a los pueblos para el control de los recursos naturales. Cuando nacionalizamos, cuando recuperamos nuestros recursos naturales, pues no aceptan, no permiten que los recursos naturales deben ser de los pueblos y no de los imperios como antes. Y además de eso, dar el valor agregado. Ese es nuestro delito. Las bases militares, intervenciones militares o golpes de Estado es por los recursos naturales. Yo me doy cuenta, la lucha de la humanidad en el planeta es de quién es los recursos naturales, de los pueblos del imperio. Claro, en Bolivia, el movimiento indígena encabeza para recuperar y cambiando la situación económica del país. Casi en 20 años de neoliberalismo, cuando entregaron nuestro gas a los transnacionales, la renta petrolera era 3.000 millones de dólares. Después de que nacionalizamos, en 13 años, la renta petrolera 38.000 millones de dólares.
Con estos recursos, inversión social, inversión estatal para ampliar el aparato productivo, para el crecimiento económico. Y también un proyecto, un plan rumbo al Bicentenario 25, que la sustitución a la importación mediante la industrialización, así como el litio paralizado ahora, paralizado la petroquímica, paralizado el hierro y tantos proyectos. Las industrias como la urea paralizado. Solo quiero comentarles, paralizaron la producción de urea fertilizantes en Bolobulo, Cochabamba. Cuando estaba produciendo, la tonelada costaba $300. Ahora que dejó de producir, la tonelada cuesta $540. Pierde el sector agropecuario, pero también pierde el Estado. Desde el momento que se paralizó, el Estado pierde $160 millones, casi un año. Ahí otra vez me di cuenta que la derecha no quiere empresas del Estado. Entonces es una lucha ideológica, también programática. Hermanas y hermanos, yo siento que este aporte del libro Washington ordenó y la ley ejecutó va a ser importante para reflexionar, para debatir cómo hay permanente intromisión de Estados Unidos para poder saquear nuestros recursos naturales. No nos perdona que los indios podemos también gobernar y demostrar que sabemos gobernar, sabemos administrar, acompañado por supuesto de nuestros profesionales, todos los sectores sociales. No aceptan que los movimientos sociales luchamos por la patria y no solamente por la plata. Tenemos valores y con principios. Demostramos en corto tiempo que Bolivia tenía mucha esperanza. Demostramos que Bolivia no se muere. ¿Por qué digo esto? El año 1985, cuando empezó el neoliberalismo, Víctor Paz Estenssoro decía, Bolivia se muere. Y para que Bolivia no se muera, privatizaciones. Cuando era estudiante, hacía leer libro Pueblo Enfermo. Por culpa de los indios, Bolivia no se desarrolla. Pueblo enfermo. Nos trataban de jucoteros, de cocajachos, de borrachos, de todo. Cuando estaba jovenzuelo, adolescente, nos hacían cantar Lamento Boliviano. ¿Qué lamento boliviano? ¿Qué pueblo enfermo? ¿Qué Bolivia se muere? Hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro con sus recursos naturales. Hermanas y hermanos, el pueblo siempre tenía poder, pero era el poder comunal, poder sindical. Con el poder social no podíamos nacionalizar. Sí, era importante el sector del movimiento indígena que este movimiento político. Fundamos 95, llegamos a 2005 con 3 propuestas. En lo político, la refundación de Bolivia, en lo económico, la nacionalización y en lo social, la redistribución de la riqueza. Con eso ganamos las elecciones y cumplimos. Y ahora estamos en la etapa de la industrialización. Ahí viene el golpe de Estado. Uno de los delitos que es que en la industrialización del litio no entra Estados Unidos. No nos perdonó, no me perdonó. El segundo, también quiero decir que nuestro movimiento político es algo único en el mundo. Ese sector social, el movimiento indígena, amenazado de exterminio en tiempos de colonia, no solamente resistieron nuestros antepasados, esta generación nos organizamos para tomar el poder. De la resistencia de la toma del poder, claro, acompañado por muchos sectores sociales, especialmente el movimientos obreros, ¿no? Pero también los profesionales patriotas. Hemos unido Bolivia, no solo de carácter social, sino también de carácter electoral. Y por eso no nos aceptan que volvamos a Bolivia. Yo quiero agradecer nuevamente a la hermana Estela por este gran aporte, un aporte para repasar nuestra historia, el dominio, la intromisión extranjera permanente en nuestros tiempos de Estados Unidos, para saber qué es el capitalismo, qué es el imperialismo y cuál es la intromisión del gobierno de Estados Unidos para humillar a los pueblos, humillar, dominar, dividir, después para saquear sus recursos naturales. Excelente aporte, muchas gracias hermana Estela, estaremos siempre poco compartiendo experiencia de lucha y para poder permitir que las nuevas generaciones puedan informarse cómo es la dominación extranjera, pero también cómo es la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias.
Hasta pronto. Felicidades. Gracias, hermano presidente Evo Morales Ayma. Me llegan noticias aquí por WhatsApp de que así como hay en Mendoza trabas para que los compañeros, los hermanos bolivianos voten el domingo, también hay trabas en Salta. Así que por favor, compañeros, estemos atentos a esto. Me acaba de llegar recién un mensaje por WhatsApp de compañeros de Salta. Bueno, ahora vamos a dejar con ustedes a la periodista Telma Luzani, conductora de Voces del Mundo, programa de diario de política internacional que se emite en 770 Radio Cooperativa y por Sputnik. Telma trabajó en medios gráficos como Tiempo Argentino y también en Clarín, hace mucho tiempo atrás seguramente, ¿cierto? Editora de Caras y Caretas y fue columnista del programa de televisión, que era muy bueno ese programa, Visión 7 Internacional. Bueno, dejo entonces con ustedes a Telma Luzani. Bueno, muchísimas gracias, José. Una emoción haber escuchado las palabras de Evo, una emoción que Estela, la queridísima Estela, maestra de periodistas, maestra de maestras, me haya pedido este honor de presentar el libro, un libro que salió, ya lo va a contar Estela misma, al calor de la lucha, de la militancia, como es ella, ¿no? Un libro Washington ordenó o ella ejecutó de Acercándonos Ediciones, un libro necesario para el momento, o sea, estamos a pocas horas de las elecciones en Bolivia y unas elecciones cruciales que no solo se juega el destino de Bolivia desde ya que sí, el de Evo, por supuesto, el de Álvaro García Linera, que también se encuentra acá en la Argentina, de tantos compañeros que se encuentran acá en la Argentina, tantos compañeros que se encuentran en la Embajada de México, en La Paz, que no han podido tener libertad, digamos, salir todavía, que no se le ha dado permiso para poder irse del país, también es importante para la región. Es muy importante para Argentina, que está sola, aislada en este momento, rodeada de gobiernos de derecha, gobiernos con credenciales democráticas muy flojas, a pesar de que pudieron haber sido elegidos en las urnas, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, sus acciones no tienen que ver con la democracia. Lo mismo podemos decir de Sebastián Piñera, un hombre también elegido en las urnas, pero que acá José Cárcamo sabe muy bien de esto, lo que queremos al pueblo chileno, pero el daño que le están haciendo en este momento, cegando, matando, arrojando gente por los puentes al río. Pero bueno, volviendo al libro, el libro es extraordinario. Yo quiero decir lo siguiente antes de empezar el análisis. Cualquier cosa, José, avísame si me paso un poco de tiempo, vos decime si hace falta cortar. Quiero decir que una de las herramientas que tiene el imperio, que tienen nuestras oligarquías, es yo diría está basado en 3 puntos en la forma, yo lo digo como periodista y como experiencia de periodista, 3 ejes en los que se transmite la información, ¿no? Un eje es, digamos, un eje que se busca que no esté, es el vínculo con la historia. Es decir, cuando se pasa la información, sobre todo en los medios de comunicación, se desvincula de la historia anterior, queda como flotando. Las cosas pasan, pero nunca se encuentran los engranajes que la vinculan al pasado. El segundo punto es el contexto. O sea, muy raramente se da información periodística contextualizándola, contextualizando, por ejemplo, la región, como en este momento estábamos haciendo. Bueno, esto también está vinculado con lo que pasa en Chile, con lo que pasa en Brasil, con lo que está pasando en Ecuador. Se descontextualiza. Y el tercer elemento de quiebre, de corte, es en la fragmentación.
La información se da fragmentada. Hoy pasó esto acá, hoy renunció tal ministro, hoy tal otro dijo unas palabras, pero no aparecen los engranajes, las cuentas del rosario que permiten crear el sentido, entender la totalidad. Y el libro de Estela tiene exactamente eso, ¿no? O sea, si uno mira incluso el índice, primero una cronología fundamental, los hechos, porque uno cree que se acuerda, pero no tanto, un contexto regional solo en la primera parte y, por supuesto, los antecedentes golpistas dentro del mismo gobierno, del mismísimo 2006, cuando el presidente Evo Morales asume, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, hasta unos de los capítulos más importantes, que a mí me ha llegado muchísimo, tiene que ver con, por ejemplo, con el asesinato de Rodolfo Elianes. Todo esto quiero comentar con la pluma de Estela Caloni, o sea, con un relato fluido, atractivo, intrigante en cierta medida. Uno no puede abandonar la lectura, pero en este caso mismo, lleno de información, el caso de lo que estaba comentando del asesinato de Rodolfo Liñares, porque en este caso, yo francamente era un viceministro, yo me había olvidado, pero fue un hombre que sufrió tortura, que el momento en que se realizó ya estaba visualizando, estaba dando a entender el plan que venía preparando. Es decir, el libro de Estela va mostrando paso a paso cómo ese plan no fue ni de unos meses atrás, sino de mucho tiempo atrás, y se condice con todos los intentos fallidos que ya había habido antes. Estos tres ejes, entonces, el de la historia, el del contexto y el de la fragmentación, es lo que el libro de Estela viene a reparar. Junta los pedacitos del rompecabezas para armarnos el sentido total. Y a esto le agrega dos elementos fundamentales propios de los trabajos de Estela. Recién Evo decía el maravilloso libro de Estela, Evo en la mira, con esa mira telescópica de escopeta que estaba ya señalando cómo estaba en el centro de atención del imperio Evo Morales. Los dos elementos que le agrega Estela a sus libros, a sus trabajos, tienen que ver con la investigación con documentos, con pruebas fehacientes, no con fake news ni con cosas que se les ocurre. O sea, una investigación, una profundidad de investigación realmente extraordinaria, y la proyección, ¿no? La interpretación y la proyección hacia el futuro. Leyendo el libro, bueno, por ejemplo, se puede leer el espejo con Venezuela. Las cosas que han hecho, que están haciendo y que tienen ganas de hacer en Venezuela, derrocando a Maduro, pueden leerse en espejo en el libro de Estela Caloni sobre lo que pasó en Bolivia. Otro elemento del libro es que nos remite constantemente a la historia regional, a lo que sucedió con los gobiernos progresistas, a la excepcionalidad de lo que es un Evo Morales, como fue un Lula da Silva. Como él dice en un momento, esto es, porque quiero aclarar, perdón por ahí los saltos, pero el libro termina con una extraordinaria entrevista a Evo Morales, que ahora después les voy a cerrar mi exposición con eso. Pero una de las cosas que Evo habla de sí misma es: conocí el colonialismo desde muy niño sobre nuestros cuerpos golpeados y maltratados. Entonces uno visualiza
ese camino extraordinario que hizo una persona como Evo, castigado como indio, perseguido, y que llega no solo a ser el presidente de la nación, sino llega a ser el mejor presidente que ha tenido Bolivia, el que ha llevado a Bolivia a su máxima exponencia, y que fue, recuerdo, incluso creo que fue el mismo año pasado, antes de las elecciones, felicitado por la CEPAL y por otros organismos internacionales, porque Bolivia era el gran país en América Latina, era el país que crecía en un porcentaje y se desarrollaba en un porcentaje muy superior al resto, incluso al gran Brasil, a la gran Argentina, a la gran Bolivia y otros países que podrían parecer más ricos que Bolivia. La entrevista con Evo tiene características entrañables. Por un lado, quiero comentar que todo el texto de Estela nos va llevando a ese momento. Es el texto de Estela es, como decir, el salón inicial, el vestíbulo, el prolegómeno que nos va preparando para la entrevista de Evo. Cada parte del libro va teniendo va uniendo estas piezas del rompecabezas que yo decía. Voy a nombrar algunas nada más porque primero no les quiero estropear el placer de leer este libro y además porque, bueno, es imposible porque tiene una cantidad de datos impresionante. Pero, por ejemplo, la tercera parte que se centra en el tema de Estados Unidos, contando a una de las legisladoras más ferozmente perseguidoras y ferozmente dedicada a derribar el gobierno de Evo Morales, como era Ileana Ros-Lehtinen. Hoy, en ese paralelo con Venezuela, podríamos decir Marco Rubio pareciera que está haciendo este papel, una cubana norteamericana, que decía en el texto de Estela, aparecen los textuales de lo que ella comentaba en el Congreso para justificar fondos y acciones en contra del gobierno de Evo. Por ejemplo, que Evo había tomado medidas para restringir los derechos básicos de los bolivianos, que buscaba, por supuesto, mantener, aferrarse al control y a la presidencia por su ambición de poder, que quería controlar el poder judicial, que también quería controlar el Tribunal Superior Electoral, que perseguía opositores, que abusaba contra los derechos humanos. Esto que les estoy contando todo en el Congreso de Estados Unidos, en distintas sesiones. Lo igualaba a Raúl Castro en Cuba, que en el sentido de que ambos silenciaban a la disidencia. Justamente, junto con Elliot Abrams, hoy el halcón norteamericano dedicado a perseguir a Maduro, el hombre que Donald Trump señaló para justamente conseguir como objetivo derrocar el gobierno de Venezuela, también Elliot Abrams estaba en esta comisión del Senado y decían que Evo Morales usaba un lenguaje de tirano. Fíjense, nosotros que lo conocemos a Evo, ¿alguien puede decir que esto tiene algún viso de realidad? Bueno, todo esto dicho en cada capítulo del libro Washington ordenó, la OEA ejecutó. Como comentaba en la segunda parte, la conspiración del asesinato de Rodolfo Illanes como elemento disparador, como también Evo lo va a repetir eso en su entrevista, como hubo cierta ingenuidad por parte de Evo Morales y del conjunto del gobierno, por varias razones, porque el gobierno era exitoso, porque les iba bien económicamente, porque ya habían logrado sortear muchos golpes. De alguna manera Evo demuestra que en un punto estaban confiados en que no podía pasar otro golpe más. Pero en estos sucesivos golpes fallidos,
el caso del asesinato de Rodolfo Illanes es una de los puntos máximos, cómo la policía fue una fuerza infiltrada por la CIA, cómo, en fin, cómo luego ya se veía esa operación de las fuerzas contra lo que iba a ser un golpe, ya que no podían hacer un golpe blando, finalmente tuvo que ser un golpe duro. Otro elemento muy importante que voy a contar nomás muy por encima, porque creo que vale la pena leerlo, tiene que ver con nuestros gobiernos, o con el ex gobierno de Argentina, de Mauricio Macri. Estela cita un documento de Behind Back Doors del 15 de septiembre del año 19, del año pasado, 15 de septiembre, o sea, las elecciones de las PASO en la Argentina ya se habían dado, ya sabía el señor Mauricio Macri que Alberto Fernández o la fórmula Fernández-Fernández había sido muy victoriosa en las PASO y que muy probablemente fueran victoriosas en las elecciones de las semanas siguientes. En 15 de septiembre, entonces, el gobierno de Mauricio Macri, según Behind Back Doors, ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, es decir, a la Central de Inteligencia Argentina, autorizó para que se involucraran en el golpe contra Bolivia. Da el nombre, aparece el nombre de José Sánchez, que fue de alguna manera el coordinador con otros agencias de inteligencia de Brasil, de Colombia, de Perú, para la recopilación de datos, para la realización de perfiles psicológicos, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una gran documentación que aparece en este libro, entre otras. Aparecen los ejercicios militares que se realizan tanto en Chile, Brasil y Argentina, con todos los detalles. Aparece un elemento que pareció pasar desapercibido, pero justamente el libro de Estela lo retoma con todos los documentos y detalles como para terminar de establecer esta película completa, esta fotografía completa de lo que estaba tramándose en Bolivia, en una suerte de, justamente, citando la Estela, una suerte de plan cóndor, es decir, como los gobiernos también vecinos estaban ayudando a Estados Unidos a tramar este golpe. Por ejemplo, lo que fue la visita de la hija de Donald Trump, Ivana Trump, a el norte de la Argentina. Algo que era totalmente bizarro. La presencia de la elegantísima Ivana Trump en una provincia no central de la Argentina, como es Jujuy, sin pasar por Buenos Aires, sin pasar por Córdoba, sin pasar por Rosario, solamente Jujuy, y con la misión, digamos, de hacer un trabajo social con las mujeres de indígenas y las mujeres de comunidades femeninas y feministas en Jujuy, realmente era raro, era bastante raro. Están las fotos de ella rodeada de mujeres, viendo algunas de las artesanías. Bueno, estos eventos de Jujuy fueron organizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea, por el Pentágono, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo para la Ayuda Internacional, la USAID, una agencia que es conocida porque justamente a través de ella se financian directamente los golpes de Estado, ya sea blandos o no tan blandos, y también la cooperación de inversiones privadas en el extranjero, OPIC, además del Cuerpo de Paz. Bueno, Gerardo Morales en ese momento, y todavía gobernador de la provincia de Jujuy, obviamente estaba, y esto yo no voy a ahondar para que ustedes puedan leerlo en el libro de Estela, en la complicidad de que terminó siendo el golpe contra Evo Morales, que recordemos, no solo Evo
había ganado, luego las cifras lo indicaron por más de 10 puntos, pero incluso él, recordemos, ofreció volver a hacer las elecciones. Cuando él ofrece hacer otra vez las elecciones, lo que le piden directamente es la renuncia. Y ahí también otro tema interesante que el libro muestra muy claramente es, han podido hacer un golpe en Venezuela, pero no pudieron hacer el golpe que querían en Venezuela. El objetivo era no solo derrocar a Evo, sino destituir la Asamblea Nacional, que no pudieron, destituir completamente la Corte Suprema, destituir completamente el Consejo Electoral, es decir, desmantelar todas las instituciones del Estado. Y esto obviamente no pudieron hacerlo. Bueno, finalmente quiero entonces ir, los invito a leer todos estos documentos que son importantísimos, y finalmente quiero ir a la extraordinaria entrevista, que es como leer una novela policial. Uno no puede abandonar, porque Evo, además, con esa generosidad y esa frescura y esa inteligencia que tiene, va contando minuto a minuto todos aquellos momentos, las decisiones, las dudas, las desconfianzas, los distintos pasos que habían tenido que hacer, quién decía qué, quién no decía esto otro, la ayuda popular impresionante. También tengo que admitir que leyendo esto se me engrandeció mucho la figura del presidente Alberto Fernández, porque cuando uno lee la situación, lo que hacían, por ejemplo, con los funcionarios mexicanos, las maneras en que los maltrataron, las maneras que humillaron a los funcionarios mexicanos que iban en el avión a buscar a Evo. Cuando uno lee lo que hicieron los peruanos, atención con Perú, totalmente... Perú, la desobediencia militar, el control de Estados Unidos sobre Perú, eso también es muy impactante. Cuando uno ve la dimensión del riesgo que estaba corriendo Evo Morales, Álvaro García Linera, y la audacia, el valor del presidente Alberto Fernández al haber, después de que llega Evo a México, haberle dado asilo a la Argentina inmediatamente después de que asumió. El golpe contra Evo fue en noviembre, los primeros días de noviembre, y un mes después asumió recién Alberto Fernández, y en las primeras medidas fue adoptar esta resolución tan importante, no solo para la vida de Evo, que por ciertamente corría riesgo, sino también para la vida futura de Bolivia y de nuestra región. Entonces, en este sentido, el libro de Estela y la entrevista que Estela le hace a Evo Morales me devolvió la dimensión de la lucha, de lo que fue, porque uno a veces con ligereza se olvida de estos hechos heroicos, porque verdaderamente creo que han sido heroicos. Bueno, y para ir terminando, entonces, nada, la entrevista con Evo, como les contaba, una novela de suspenso donde él vuelve a reiterar los tres ejes del golpe, ¿no? Contra el indio, contra el modelo y contra el litio, efectivamente, contra el indio, esto de demostrar, como demostró Chávez, como demostró Lula, que un hombre del pueblo, con todos los elementos en contra, porque no tuvo oportunidades de tener una buena educación, porque no tuvo oportunidades de estar bien alimentado, porque tuvo todas las trabas posibles, y sin embargo llega a la presidencia de la nación y hace el mejor gobierno de la historia de su país, contra el modelo. ¿Cómo es eso que con un modelo heterodoxo que discute todas las líneas del consenso del Washington, del neoliberalismo, que nacionaliza, que tiene un proyecto para armar para incluso que Bolivia sea tan central en el tema del litio y otros recursos naturales como para poder imponer el precio del mercado? Alguien que se propone discutir ese modelo
claro, no se puede tolerar. Y finalmente el litio, que como siempre me gusta subrayar, como en el caso de Venezuela con el petróleo, no es solamente porque se quieren quedar con el litio, que así es, sino que no quieren que otros rivales, como puede ser el caso de China, se quede con el litio. Es decir, tiene una doble función. Quedarse ellos con esa materia prima para explotarla, para desarrollarla, para poner el precio que se les cante, y además evitar que sus rivales, en este caso hoy China, la puedan obtener. La presencia de China, el buen vínculo con China, quiero recordar que había un proyecto extraordinario que era hacer un tren que iba a ir desde el puerto de Santos, en el Océano Atlántico, en Brasil, recorrer parte de Paraguay, Bolivia y terminar en el Océano Pacífico del lado de Perú, dándole esa salida al mar que tanto necesita Bolivia y incrementar la unión, la integración latinoamericana, permitir que los bienes que produce Brasil se vayan a China directamente desde el Pacífico sin pagar miles de millones de pesos en transportes marítimos. Es decir, un proyecto extraordinario que China está en gran capacidad de hacerlo, lo ha demostrado con la ruta de la seda y que, sin embargo, por supuesto, para Estados Unidos es prácticamente como kriptonita para Superman, ¿no? Es algo realmente mortal. Bueno, me quedo acá. Agradecerle a Estela nuevamente que me haya pedido esta presentación. Es tanto el material y la información y los documentos que es imposible dar cuenta. Aquel que esté interesado en lo que está sucediendo hoy, en lo que puede pasar en cualquiera de nuestros países, es fundamental leer este libro. Y desde ya decirles y felicitarla a Estela porque tiene una prosa, un ritmo, un glamour, diría, literario extraordinario. Así que se lee además de todo como una novela. Así que bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Telma. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, entregaste muchos datos interesantes, ¿cierto? Sin ninguna duda, como señalaba Evo, los recursos naturales, ¿cierto? Es un gran centro de disputa. Bueno, voy a dejar ahora con ustedes a Estela Caloni. Estela, agradezco tu invitación, ¿cierto? Ahora tengo que presentarte, haber compartido, bueno, esta videoconferencia contigo, con Telma, con el presidente hermano Evo Morales. Estela es periodista, corresponsal de Diario La Jornada de México y escritora, especialista en política internacional, cuyos trabajos de investigación se centraron en las dictaduras militares de Latinoamérica. Tiene libros como Torrijos y el Canal de Panamá, Carta al Héroe Jones y otros poemas. Es decir, además, Estela hace poesía, Nicaragua el tercer día, Panamá, Pequeña Hiroshima, El hombre que fue Yacaré, La invasión de Irak. Lee Los Subverdes, que es también poesía, Evo en la mira, Operación Cóndor, 40 años después, en coautoría con el juez Baltasar Garzón y Degor Champenois. Mujeres de Fuego, y ya que tenemos historias de mujeres de fuego en América Latina, Mujeres de Fuego, historias de amor, arte y militancia, donde baila la tierra, poesía. Bueno, entonces Estela ahora nos sorprende con este grato libro, ¿cierto? Como información, ¿cierto? Para sacarnos de la ignorancia a tantos. Golpe en Bolivia, Washington ordenó, OEA ejecutó. Te escuchamos, Estela. Bueno, querido, estoy un poco muy emocionada por la presencia de Evo, por la presencia, por Telma, que ha sido tan
nos ha dado tanta fuerza, pero también ha sido tan clara, tan precisa, tan como es ella, que es una gran periodista, y sus libros como Territorios Vigilados, ahora no me salió bien el nombre, pero no importa, ya sabemos cuál es, importantísimo sobre lo que es la militarización y las bases en América Latina. Y es decir, hace años que yo la quiero muchísimo a Telma y la he seguido. Alguna vez pensamos ir hasta la Amazonia en Brasil. Bueno, no se hizo. Quiero agradecer muchísimo también a Fernando, Roberto, acercándonos, porque todo esto fue así con un mare magnum. Teníamos que hacer rápido. Los libros siempre necesitan un tiempo. Bueno, este libro se hizo, yo le digo sencillamente, al vapor. Y bueno, teníamos que hacer todo, y lo que sí era importante militantemente como necesidad era que estuviera ahora, que se pudiera consultar, que alguien que golpeara un poco sobre este silencio que hay, que no se habla mucho de las entramados del golpe en Bolivia, justo en estas elecciones que nosotros sabemos que están preparando varias cosas, fraude, de todo lo que después lo vamos a explicar bien, pero yo simplemente lo que quería primero agradecer agradecer todas las carreras que nadie se imagina que hemos dado, las citas de último momento, que el libro electrónico en realidad es un adelanto del libro impreso, porque siempre en el libro impreso tenés muchas cosas para jugar de otra manera, y ahora vamos a tener varias cosas que agregar, no muchas, pero dentro de todo para organizarlo mejor. Por eso salió una versión ahora rápida, digo yo, todo al vapor fue hecho. Entonces, quiero agradecer muchísimo también a Vivian Ellen, periodista y amiga, que imagínense, en medio de las carreras, estar, bueno, organizando el libro, cómo iba a ir, etcétera, etcétera, todo este trabajo así, corriendo, y con la pandemia, que ya no nos podíamos ver ni trabajar como siempre trabajamos todos juntos. A Sergio Arias Borque, documentalista, especialista, una persona maravillosa de Venezuela, a Lautaro Fernández Ellen, que también colaboró muchísimo, porque también había que desgrabar entrevistas, había que muchas cosas que en este momento era imposible que sola yo pudiera arreglarme de ninguna manera, así que tuve una gran ayuda. Es un gran agradecimiento porque todos entendimos que era importante que esto estuviera como información. En primer término, lo que me interesaba es que tuviéramos información. En otro aspecto también voy a ser muy agradecida, porque traté de recuperar se trató de recuperar todo lo que estaba, esto que decía, fragmentado y perdido, porque había trabajos importantes que había que reconocer. Por eso está Héctor Bernardo, el profesor Chapina, un especialista en América Latina, de La Plata, es también Catu Arconada, periodista y escritor, también Gustavo Veiga, un querido periodista de Página 12, lo mismo que Ernesto Tiefenberg, entre los periodistas, y Verónica Zapata, una gran periodista, investigadora y psicóloga boliviana, entre los muchos los que he citado, porque por supuesto este libro se construyó con muchos trabajos, porque de eso se trata cuando investigas un tema y vas recuperando todo lo que sirva para armar ese rompecabezas como necesitamos armarnos. También felicitar el trabajo que hace Marca de Ayala, un centro de investigaciones boliviano que trabaja mucho con Behind Backdoors, que es lo que nombró Telma, a la que destaco el trabajo que hacen ellos, porque ellos
consiguen documentos y dan informaciones muy importantes, como dieron la información de cómo estaba preparado el golpe en Bolivia, que eso lo usó Alfredo Jalife de México, que es un sociólogo, un escritor, historiador, que además hizo traducir rápidamente este dato del plan para Bolivia, que prácticamente es tal cual como se desarrolló y está ahí planteado desde entonces. También fue Behind Backdoor la que sacó la presencia, la actividad de la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, la figura de su hombre en la Embajada de Bolivia, de Argentina en Bolivia en su momento, que trabajó directamente con el centro de la CIA en Bolivia, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Y bueno, con todo esto se fue armando el libro con mucha rapidez, porque tampoco cuando hay un golpe de Estado en general, las informaciones más profundas van saliendo con el tiempo. A fin de este año vamos a tener un montón de cosas nuevas, con las que se puede ampliar un libro, como cuando yo hice el primer libro de la Operación Cóndor, teníamos un material riquísimo porque habían aparecido los archivos en Paraguay. A partir de ahí se pudo empezar a armar y a partir de ahí tuvimos, era la punta del iceberg, a partir de esos datos que aparecían en los archivos del Paraguay, nosotros pudimos ir abriendo como cajitas, por un lado, cajitas por el otro, y encontrando documentos absolutamente necesarios, sobre todo para los organismos de derechos humanos y para la justicia. En este caso también fue la posibilidad de encontrar, de haber visto esto, y sobre todo, yo venía de ese trabajo fuerte, porque es un libro grande, el Bolivia, Evo en la mira, sí, idea en Bolivia. Yo estuve en Bolivia, pude acceder a una cantidad de archivos y yo misma quedé muy sorprendida de cómo el peso que había tenido la injerencia norteamericana en Bolivia. Es terrible, prácticamente desde que ellos pudieron destruir la revolución nacionalista del movimiento nacionalista revolucionario en 1952, que fue algo extraordinario, que se habían creado milicias, que se nacionalizó el petróleo, que se dieron pasos gigantescos, y sin embargo trasladaron a personajes siniestros de Estados Unidos como Spruille Braden, que para los argentinos tiene una implicancia tan especial en todo lo que nos pasó en su momento. Yo recuerdo aquellos letreros cuando en las elecciones Braden o Perón, para decir que este señor Braden no solo golpeó en Bolivia, fue a desarmar el proceso revolucionario, a partir de lo cual, bueno, se produjeron una cantidad de dictaduras en Bolivia, y también cuando la invasión a Guatemala, y de la invasión a Guatemala en el 54 vino la Argentina en el 55. Mire todo lo que nos une a nosotros. Cuando uno escucha estas cosas, cuando las lee estas cosas, se da cuenta de lo que nos une, como los documentos de las cartas de Barrientos, uno de los dictadores de Bolivia precisamente, con Onganía. Entonces, cuando acá se atacaron los sindicatos y las universidades, también en Bolivia hicieron lo mismo. Entonces, cómo toda la vida los mandatos de Washington han estado pesando en nosotros, que todavía somos dependientes de ese imperio, en decadencia abierta. Pero en medio de la decadencia tenemos algo terrible, que nosotros, este territorio de América Latina, como también lo ha dicho Evo varias veces y lo dijo Mirador, nosotros somos muy importantes porque tenemos nuestros recursos naturales, tenemos las reservas más grandes de petróleo en Venezuela, el litio, son las reservas más grandes también que existen, por ejemplo.
no podemos nombrar todos los minerales que hay aquí y los que todavía no se han descubierto. Bueno, tenemos riqueza, inclusive lo que pasaba con la protección del Amazonas, de los bosques, que ahora se está destruyendo todo, están destruyendo todo. El capitalismo salvaje es el destructor más grande en la historia. Bueno, y teníamos que ver este golpe, pero no podía yo contar de repente este golpe en Bolivia sin recordar. No tengo a todos, porque tampoco podemos hacer un libro con descripción de todos los golpes, pero se trató de mantener al menos los golpes más importantes que se dieron contra Evo Morales, que ya desde el 2007, después siguieron, hubo intentos, pero en el 2008 sí, estuvo el mismo grupo de los civiles, de los paramilitares civiles, porque también hay otra cosa que nosotros olvidamos. El paramilitarismo en Bolivia, que a nosotros nos apareció también con la Operación Cóndor, porque fueron clave los paramilitares como la AAA acá, como los escuadrones de la muerte en Bolivia, fueron claves en el acompañamiento de las dictaduras salvajes que tuvimos nosotros entre los años 70 y 80, mediados de los años 80. Entonces, como nuestra suerte siempre está ligada en América Latina, por lo cual ese proyecto de la emancipatorio de integración que se había producido era tan importante. Con el fuego de Chávez, a lo que se agregó, Evo Morales y Bolivia, que se unió también al ALBA, el área para los pueblos, era la integración para los pueblos, la integración en lo social, en lo profundo, y es lo último que faltan ya destruir. Están tratando de destruir todos los países que están en el ALBA, si es posible. Está Nicaragua, también está Venezuela, por supuesto Cuba, del Caribe, estaba Bolivia. Bueno, Estados Unidos vino a destruir todos los proyectos que teníamos. Y Bolivia, yo estaba como segura que iban a venir duros sobre Bolivia, sobre todo cuando vi la presencia de la CIA. La presencia de la CIA había sido tan fuerte que ni siquiera todos los que escribieron sobre Bolivia en algún momento no llegaron a dar cuenta de esta situación que sucedía en Bolivia. Tanto es así que, como Eva lo cuenta, como me lo contó ya cuando hice el otro libro, cuando él llegó, había una oficina de la CIA en la Casa de Gobierno. Había otra oficina del grupo militar de la Embajada de México, había también la DEA. La DEA manejaba la telefónica de Bolivia, es decir, que manejara la DEA no era solamente para el narcotráfico, sino para el control de la población. Entonces, todas estas cosas estaban en Bolivia. Así que resulta casi como milagroso, como decía Cuestiones del Destino, decía Iván Canela en la presentación del libro de Evo Morales reciente, de la vida de Evo Morales, en una gran, lo escuchó durante muchos días, durante mucho tiempo, durante muchas horas. Iván Canela hizo un trabajo espectacular que salió en página 12, el libro de hace poco tiempo. Entonces, ¿qué quería yo hacer en esto? Es como lo explicó muy bien, Telma, clarísimo. Esto de no podemos ver nada que está fragmentado, pero si nosotros juntamos todas esas situaciones, todos esos hechos, y lo vamos poniendo cronológicamente, diríamos, sistematizamos toda esa información tiene que servir, porque si no queda suelta, queda perdida. Nadie puede, cuando uno se ocupa en la investigación es buscar, y ahora con el tema de la pandemia nosotros tampoco estábamos tan posibilitados de ir a veces, que hay que ir a bibliotecas y a buscar en algunos otros lugares. Nos estamos moviendo con lo que podemos, con lo que tenemos a mano. Pero yo creo que era muy necesario. Por eso agradezco el esfuerzo que se ha hecho, porque ya trabajando en la noche, en los momentos que se pudo,
tratando de acumular esa información, por lo menos sistematizada de alguna manera, que está en el adelanto del libro, que mañana creo que va a estar una versión más editada, pero no importa, porque en este momento que se pueda leer una información precisa, que se pueda saber qué es lo que puede pasar en Bolivia, es muy difícil la situación, muy difícil, porque como Evo mismo dice, cuando el imperio muerde, cuando esos dientes del imperio muerden, no suelta. Y todos nos estamos preguntando, ¿Estados Unidos estaría dispuesto a permitir que gane el MAS, como estamos viendo que va a ganar? Indudablemente que sí, porque además mucha gente se dio cuenta de lo terrible que era esta nueva situación que están viviendo. Y entonces estamos viendo otra vez también florecer esa vanguardia indígena campesina en esta resistencia que hay al golpe, que nosotros tenemos que destacar el heroísmo extraordinario del pueblo boliviano que desde el primer día estuvo ahí, el heroísmo de los compañeros que en su momento pensaron se tiene que salvar nuestro líder, nuestra cabeza, porque no servirá nada en el futuro Evo si los matan, los encierran. Bueno, de hecho ellos le pidieron a Evo que se fuera, y de hecho fue muy importante que rápidamente el presidente Evo Morales se organizara de inmediato, volviera a conectarse, se reorganizaron todas las fuerzas, el poder de la organización que tenemos que tener en cuenta frente a esta situación. ¿Por qué? Porque eran masas que participaban activamente de este proyecto de recuperación de Bolivia, de recuperar los recursos naturales. Por primera vez el pueblo campesino, el pueblo indígena participó del conocimiento de una constitución plurinacional como la que votaron por cifras altísimas, esa nueva constitución, como también en Venezuela, esa maravillosa constitución que se recuperó durante el chavismo, que dejaba atrás las constituciones que ya no servían para estos tiempos y menos para defendernos a nosotros mismos, porque las constituciones estaban hechas por el poder hegemónico en lo posible, y ese poder hegemónico tutelado desde afuera siempre, porque mientras seamos, nosotros estamos viendo siempre de las oligarquías, las clases altas, todos estos sectores de la derecha están pendientes de los mandatos de Estados Unidos. Por eso creen que se salvan, porque se sienten con una impunidad total, porque los protege el que se consideraba el amo del mundo, que ya ha dejado de serlo. En fin, lo que quiero decir es que este libro, fíjense que ustedes que vamos descubriendo, yo misma me sorprendía. Yo seguí desde el principio lo de la hija de Trump, porque era imposible venir a Jujuy para ver una ONG de 40 mujeres, más o menos, no son más, de 40 mujeres que en realidad empezaron a crearse ahí para ver si podían oponerse a la fuerza de Milagro Sala, de lo que había creado Milagro Sala, que se hicieron películas, los ingleses hicieron una película con todo esos barrios, con las escuelas, con todo lo que había hecho maravilloso Milagro Sala en Jujuy. Había cambiado la cara de ese Jujuy feudal, de esa Salta feudal, de esos países feudales, como maneja Cornejo Mendoza, de cualquier manera. Bueno, entonces, rápidamente quiero decir algo. Acá, ahí vimos, se puede ver a través de todos los documentos, de las notas, de los trabajos de compañeros, de estas nuevas descubrimientos que hace Behind Doors. Es extraordinario trabajo que tenemos, más otros investigadores en México y otros que en realidad ahora están llegando. Le estaba yo diciendo a Fernando Roberto de Acercándonos que están llegando
me están empezando a llegar un montón de investigaciones, porque los golpes siempre se empiezan a investigar casi un año después, así a profundidad. Pero con lo que tenemos ya tenemos clarísimo quién estaba detrás del golpe, quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los cabecillas, quiénes fueron los que instigaron, prepararon, desde cuándo viene Estados Unidos armando estos golpes de Estado, porque el del 2008 tenemos todos los documentos del golpe de Estado, por lo cual Evo le pidió la salida al embajador de Bolivia, Philip Goldberg, viejo golpista en los países donde estuvo como embajador. Entonces, frente a estas situaciones, necesitábamos que muchos periodistas pudieran ver claramente, compañeros, que los compañeros tuviéramos una visión de que también cada paso, como decía Telma también, de que cada documento que encontremos, cada denuncia que encontremos, denuncias de periodistas muy serios que tienen sus fuentes, porque todo tiene que tener su fuente, si no estás hablando en el aire. Entonces, lo que nos puede pasar a todos nosotros, lo que no nos podemos descuidar, dónde están los elementos, dónde están nuestras debilidades, como Evo decía de alguna manera. Y otra cosa que yo marco ahí mucho, comparar a Evo Morales con un dirigente político entre comillas, del mundo occidental es imposible. Es imposible porque los líderes como Evo se fueron formando en las calles, en las carreteras, en la lucha permanente, luchando contra la CIA, luchando contra la DEA, luchando contra los intentos de poner bases militares, el movimiento indígena luchando para poder ser recién en esta última etapa de la historia de Bolivia, la verdadera vanguardia, como fueron vanguardia los movimientos indígenas contra el Imperio Español, la vanguardia que después seguirían todos nuestros héroes, la vanguardia de los procesos de liberación de América Latina la tuvieron las comunidades indígenas, en todas partes, en Perú, en Bolivia, en México, donde mires. Entonces, frente a esta situación, tenemos muchas cosas que tenemos que verlas con otra mirada en este momento. Y sobre todo, estudiar perfectamente qué es lo que hizo, por ejemplo, cómo ayudó el gobierno de Macri. No solo fue esto, fue que también las maniobras militares fueron usadas para entrar armamentos por las fronteras. De Chile mismo, de las investigaciones en Chile, te das cuenta cómo entraban camiones cargados con una cantidad de armamento nuevo, hasta uniformes, hasta miras telescópicas, hasta, el C4, el explosivo C4 que no había, ese estuvo siendo utilizado cuando iban a matar a Evo en el 2009, que nosotros tenemos que contar estas cosas. Yo conté, estuve con un policía que era el hombre que tuvo que ir a ponerle una bomba porque en una base aérea, en una base boliviana, estaba enquistado dentro de una base de la DEA. Mandaron a esperar iba a pasar un automóvil por un puentecito porque se conocían todas las rutas, tanto tiempo que llevan en Bolivia, conocen todo el territorio. No es fácil hacer una resistencia en Bolivia con el conocimiento que tienen estos, que tiene el Pentágono estadounidense, del territorio boliviano por el que se desplazaban sus tropas especiales desde hace muchos años. Entonces, en este sentido, yo te digo que llegamos a un punto en que son muy difíciles resistir en estos momentos por las altas tecnologías que tienen. Entonces, estaba apuntando yo a que tenemos aquí montado todo lo que pudo hacer Argentina, enviando estos, por ejemplo, el tren Belgrano-Cargas. ¿Cuándo hemos visto que una maniobra argentina para hacer una maniobra en la frontera con Bolivia
el tren Belgrano Carga fue enviado desde Córdoba hasta Salta, fue enviado 21 vagones que cargaban los elementos necesarios para la maniobra. Yo no sabía que había tanto cargamento, y después de 35 años, por primera vez se movilizó un tren para llevar algo para las maniobras. ¿Qué llevó? Tenemos que investigar mucho, tenemos que investigar esto nos lleva a nosotros a investigar las fuerzas de despliegue rápido que creó Aguada aquí, las cosas que firmó con el Comando Sur, cómo nadie nos enterábamos de que el Comando Sur estaba en el mismo día, estaban haciendo las maniobras en Chile y las maniobras en Argentina en la frontera con Bolivia. Por favor, eso era obvio. Estuvieron en el mes de septiembre hasta los primeros días de octubre metidos ahí. El hombre de la AFI estuvo en Bolivia hasta 10 días antes del golpe de Estado, diríamos. Entonces vino para acá, pero también coincidía con la salida ya de Macri. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que investigar. ¿Cómo permitió Chile, cómo armó ese grupo que fue a establecerse en la macrozona que le decían en la frontera? También lo hizo Brasil. También en Paraguay las tropas especiales que tiene Estados Unidos en Paraguay estaban amontonadas en la zona fronteriza con Bolivia para entrar en cualquier momento. Sí, tenían que entrar. Entonces, tenemos que conocer esos pasos, tenemos que conocer estos documentos, tenemos que mirar esto sistematizado para tener así en conjunto, observar el panorama de la situación. Esto nos va a ayudar a todos. Esto es lo que tratamos de hacer humildemente, y yo no me propuse hacer el gran libro. Este es un libro de pelea. Este es un libro de militancia por la verdad, de necesidad de que la verdad se establezca, porque estamos invadidos por la mentira. Pero también estamos invadidos por la ignorancia, los silencios, el hecho de que no nos llegue ninguna información. Ustedes dirán, pero ¿cómo no supimos de las maniobras? ¿Cómo no se dio acá ningún seguimiento al tema de que a la hija de Trump la acompañaban más de 2.000 agentes federales para cuidarla en su viaje a Jujuy por un día? Y venía el vicesecretario John Sullivan del Departamento de Estado. ¿Para qué vinieron esos aviones a Bolivia? ¿Por qué al otro día que se fue la hija de Trump y dejó $400 millones, le entregó en sus manos a Gerardo Morales, con la presencia de Guillermo Dietrich y la presencia del canciller Jorge Faurí? Esto no solo parece que el dinero fue ese que le dieron a ellos por el servicio que estaban haciendo, sino que fue un dinero que iba para Bolivia. Y todos los datos que se están encontrando en Bolivia determinan que muchas de las fuerzas especiales que entraron y que empezaron a actuar, que los campesinos bolivianos denunciaron durante el golpe y que tampoco se informó, que denunciaban que estaban usando unas armas que no habían visto nunca en Bolivia. Entonces, estos datos pasaron por esta frontera nuestra. ¿Cómo prepararon toda esa frontera para ser partícipes necesarios y activos del golpe contra Evo Morales? Esta es una cosa que nosotros la tenemos que poner porque nos afecta, no solo afectó a un pueblo hermano, sino que si fueron capaces de hacer esto, ¿qué no estarán haciendo? ¿Qué nos habrán preparado? ¿Qué cosas no conocemos de los acuerdos de seguridad que se han firmado con el Comando Sur, que nosotros no los conocemos? Estamos en un peligro gravísimo. Estamos en territorio minado. Y este territorio minado lo tenemos que sacar las minas muy rápido posible, lo más rápido posible que podamos. Porque también, cuando decía Telma el contexto, era muy difícil para Evo para estar rodeado por Chile, Argentina de Macri,
Bolivia de Bolsonaro, Perú del Vizcarra, del reemplazo que de Perú también tiene una situación muy dura y está lleno de bases militares de Estados Unidos. Tenemos también la participación, el Paraguay ocupado porque nunca salieron las tropas que entraron a hacer una maniobra en el 2005, autorizadas por el Congreso un 24 de diciembre del 2005 y que se quedaron hasta ahora y que son las que tuvieron mucho que ver en la destitución de Lugo en 24 horas. Bueno, los golpes que ha hecho el imperio. ¿Por qué? Porque, compañeros y amigos, Estados Unidos tiene un proyecto que uno lo repite, porque así como ellos repiten la mentira muy seguido, nosotros tenemos que repetir la verdad varias veces. El proyecto de recolonización de América Latina es un hecho, porque Estados Unidos quiere asegurar el continente. Ellos han dicho el control. Necesitamos el control de América Latina. En algo que leyó Evo, está clarísimo, vamos a ir a donde necesitemos ir. Vamos a ir a donde... ¿A dónde necesitan? Tienen que controlar esta América del Sur, que ya la quisieron empezar a controlar en 1823. En 1823 con la doctrina Monroe, que nos decían a nosotros los que denunciábamos estas cosas, nos daban el título de conspiradores, como si nosotros estuviéramos inventando una conspiración. Lean en el libro las cosas que son capaces de hacer en una conspiración las fuerzas especiales de Estados Unidos, el Pentágono estadounidense. Vean ustedes lo que figura ahí. Por eso es que nosotros teníamos la desesperación de que esto saliera, que no fuera perfecto, que no fuera la perfección, no estábamos buscando la perfección, sino que estábamos buscando la necesaria puesta en escena de lo que en realidad ha sucedido en Bolivia, y nos faltan muchísimos datos más, pero es la punta del iceberg. Aquí hay muchos jóvenes que tienen una capacidad extraordinaria para ir investigando cada paso. Esto se ha hecho una investigación en lo posible, en lo que teníamos, pero como les digo, están llegando recién, cuando se habló de este libro, cuando a mucha gente le pedí, investigadores de varios países, le pedí todo lo que tuvieran sobre este tema, y ahora me empezaron a llegar cosas. Ahora hay denuncias desde algunos lugares de Bolivia de un viaje que hizo, por ejemplo, los hombres de la inteligencia de la presidenta de facto, Añez, a Chile para reunirse con la Agencia Nacional de Inteligencia chilena, que está a cargo de los marinos, que como habíamos hablado antes de empezar esta charla con el compañero José ahí, que los marinos fueron los más duros en el golpe en Chile, en el golpe de Pinochet contra Allende. Entonces, cuando nosotros miramos esto, miramos todo lo que nos puede pasar también a nosotros, considerando las diferencias que tengamos entre un país y otro, todo lo que nosotros ya tenemos que contabilizar, que tenemos y que nos está amenazando desde adentro, porque de afuera la amenaza es abierta. El presidente Trump ha dicho en un discurso que nadie lo ha levantado, muy poca gente, pero sí se levantó, que dice, nosotros le estamos aplicando a América Latina la doctrina Monroe, es decir, no permitir de que ningún otro país del mundo, porque en el caso de China, el problema que tienen ellos es que China no viene a pedir que le den el 80% del petróleo. No sé si me salí. ¿Hola? Bueno, me parece que me salí de ahí. China tiene acuerdos. No, estás bien, estás bien. Sí, acuerdos respetuosos. El misterio de China, de por qué los países lo reciben, porque China, desde la ruta de la seda, desde las formas de negociar que tuvo China, ¿dónde tenemos bases chinas? Bases chinas. ¿Dónde tenemos China? Fue a ocupar el territorio africano. Ellos
tienen la teoría, hay que estudiar todo muy profundamente, no prenderse de cualquier información que se suelta. Por eso tenemos que ser rigurosos en estas cosas. Por eso no quedarnos, bueno, el golpe en Bolivia ya pasó, pero bueno, vamos a ver quiénes están detrás del golpe, quiénes lo hicieron, quiénes lo propusieron, desde dónde viene. Y como dice Telma también, no podemos hablar nada sin contexto. Yo cuando me metí a hacer el libro de Evo, ya encontré tantas cosas que terminé conociendo tanta historia de Bolivia porque muchísimas cosas ignorábamos. Y quiero decir acá, en homenaje al pueblo boliviano, que vivieron en un apartheid. Había un apartheid como el de Sudáfrica. Lo vimos en las acciones que tuvieron los cruceñistas rápidamente, de civiles, pero que son paramilitares muy bien preparados, pintando de rojo, llevándola descalza por las calles, insultándolo a la alcaldesa de Vinto y a otros, y mujeres con pollera. Yo estando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y lo cuento ahora, encuentro a una señora que va con su pollerita porque son sus atavíos. Han resistido a todo, su cultura ha resistido a todo, está ahí viva y extraordinaria, y se expresa, su cultura se expresa en los bailes, en la música, en lo que son. Ellos ahí, esta señora que va con su carguita en los hombros, que uno la empuja y la patea, la pone en la calle, y pasan otros y la patean. Esto se los digo yo en el 2009, que yo había estado en Bolivia, 2009, en Santa Cruz, donde se podía seguir ejerciendo ese racismo brutal contra el que luchó Evo de una manera extraordinaria. La pateaba. Entonces yo me acerqué, hice una cosa increíble, y claro, me acerqué y le digo, un momento, le digo, ¿y usted quién es? Me dice. Yo soy de Naciones Unidas, le digo. ¿Por qué le están haciendo esto? Yo decía, bueno, ya no me importa, pero tenía que decir algo y parar, y después le digo, soy periodista en realidad, y todo esto lo voy a contar, porque lo que ustedes están haciendo acá, bueno, yo te digo que me quisieron pegar, por suerte pasaron unos y también me quisieron a mí dar unos empujones, pero lo que les quiero decir es que esas palabras que a mí me dijo una señora, digo, una peluquera de un barrio, no es que te estoy diciendo la señora poderosa esposa de Branco Marinkovic, que es uno de los grandes ricos de Santa Cruz. Entonces, esa señora, cuando yo le dije, dice, estamos con una dictadura con Evo. Yo no veo, le digo, una dictadura porque los diarios están diciendo, miro los diarios y se los pongo. Las barbaridades que decían de Evo, terribles, siniestras. Y entonces me dice ella, usted no entiende nada, señora. Usted no entiende que desde que Evo llegó, los indios se creen gente. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? Eso te lo define todo. A esa Bolivia estaba terminando, con esa Bolivia estaba terminando Evo. Con esa injusticia terrible, con ese dolor terrible que vos tenías frente a esto. Y cuando yo vi esas escenas ahora, cuando los vi volver a los cruceñistas, que además nos deben vidas a nosotros, porque ellos fueron cómplices, esos paramilitares, los camachos, puse en el libro, lo tengo gracias a los compañeros de Marca, Viayala y otros, sobre el paramilitarismo en Bolivia, porque fue clave en todo esto, porque algunos de los barcos que venían a Iquique con armas iban para esos paramilitares. Entonces todo esto te lleva a pensar cómo están no solo armando a las fuerzas de seguridad de todo el continente para el control que van a tener que tener de nuestros pueblos, porque ninguno de nosotros queremos ser una colonia definitivamente. Y entonces están armando, y tenemos que denunciar ese paramilitarismo, y puse una sola figura acá, pero también puedo poner de varios que están, primero Camacho, porque es una figura especial, hijo y nieto de paramilitares,
¿Qué les parece a ustedes? Participantes en la Operación Cóndor, en andar cazando gente. Son historias que tenemos que contarlas porque si no, no entendemos nada. Entonces, yo humildemente me propuse buscar, se los digo así, no estoy usando el término humildemente, haciéndome lo humilde, no, pero humildemente quisimos ver de hacer, por lo menos, de que tuviéramos sistematizado, que pudiéramos mirar esto que está pasando y que podríamos hacerlo mucho mejor, indudablemente lo vamos a mejorar mucho igual, pero en la necesidad de hoy era denunciar. Nosotros estamos denunciando quién hizo el golpe en Bolivia, que es el mismo que está manejando Brasil, que está manejando a Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro hace todo lo que hace Trump, él lo repite porque cree que es su espejo, ¿no? Bueno, tenemos Colombia, miren lo que está pasando en Colombia, miren lo que está pasando, cambiarnos la UNASUR por el Grupo de Lima, son tragedias de este periodo histórico que nosotros tenemos que darnos vuelta. Tenemos también lo que está pasando en Colombia es brutal, la violación de derechos humanos constante, el país cementerio de América Latina, porque tiene miles de desaparecidos enterrados. Después, junto con Guatemala, Colombia tiene la mayor cantidad de desaparecidos en la historia de América Latina. Y Guatemala también, 90.000 desaparecidos, la Comisión por la Verdad, siendo un país chiquito. Compañeros, frente al golpe de Bolivia, tenemos que tener una firmeza, porque ellos no pueden concebir que gane esto. Entonces, el mismo presidente Evo Morales nos dijo ahora, seguir atentamente. Las elecciones de Bolivia, bajo un gobierno de facto, no tuvieron, lamentablemente, no tuvieron observación internacional. Los golpistas de Temer, todos los que estaban allí detrás de Temer, podían controlar toda Brasil. El Partido de los Trabajadores no podía controlar todo Brasil para ver qué estaban haciendo en las mesas. Nunca sabremos cuál es la verdad. Entonces, esto también es bajo un gobierno de facto, como se hizo en Honduras. Lo que está buscando Estados Unidos es una continuidad del tipo de democracia que ellos quieren, una democracia de seguridad como lo es Colombia, que no es una democracia de seguridad para nada, que es una dictadura encubierta, como esto va a ser una dictadura encubierta, como es encubierta la dictadura en Honduras, como es encubierta la dictadura en Paraguay, como va a ser encubierta si nosotros permitimos que se avance. Entonces, simplemente por el ejemplo que nos está dando el pueblo boliviano, para pelear aquí, para que se deje, porque ya no sabemos, imagínense ustedes que con el peso que tiene el voto de los bolivianos en Argentina, ahí tenemos a Cornejo impidiendo a Salta, Jujuy, ¿qué embajada va a mandar los resultados? El hombre de la CIA, Salvador Romero, que está ahí tienen una muy buena versión de Verónica Zapata, periodista también, que nos muestra a Romero, que yo lo tengo identificado desde el golpe en Honduras. A Salvador Romero, que fue a ayudar al golpe en Honduras, es preside el Tribunal Supremo Electoral. Así que imaginemos nosotros, ya estuvieron trabajando los padrones, ya no sabemos a quiénes sacaron porque estaban que si no habían votado, quizás no podían votar. Pueden hacer muchas cosas. Como ahora denunciaban fraude, el fraude lo estaban haciendo ellos. La OEA es responsable absoluta, es la que ejecutó el golpe en Bolivia. Sin la OEA apareciendo, denunciando irregularidades que no existían, como han demostrado las universidades de Estados Unidos. Ahí también están las notas especiales y muy elegidas sobre lo que sucedió con la OEA en Bolivia. Entonces, compañero, lo único que espero, ya no puedo ni hablar más del cansancio que tengo, porque estamos un poco viejitos para estas andanzas, pero bueno, le vamos. Pero yo les pido que sí, que trabajemos, y les llamo a los jóvenes a ponerse a investigar. Necesitamos exponer
mucho la verdad de lo que nos está pasando, cuál es el proyecto del poder hegemónico sobre nosotros, ya lo sabemos. El control absoluto de nuestros recursos naturales es el control de nuestros pueblos, es el control de territorio, porque también, ojo, con las sorpresas que nos vamos a llevar con la Patagonia nuestra, con otros lugares también. Entonces, compañeros queridos, les pedimos que nos acompañen en esto de la denuncia, que seamos muy solidarios y que reconozcamos el heroísmo de un pueblo que, pese a estar tan amenazado y tan sufrido, sabe que no puede perder los derechos recuperados después de más de 7 siglos. Entonces, llamo a la solidaridad y llamo también a la capacidad de amor y a las enseñanzas que nos dan los pueblos originarios, esas enseñanzas que nos da Evo con su lenguaje tan sencillo, tan nuestro, tan entendible. El periodismo tiene que tener un lenguaje sencillo y saber que es para el pueblo que se está hablando. Para el pueblo es para todos en general, todos tienen que entenderte. Facilitemos las cosas a los pueblos nuestros que necesitan tanto de la verdad. Gracias a todos. Hicieron conmover mucho Evo, pero me conmovió mucho también Telma. Solamente para cerrar, pequeñita anécdota, cuando yo estaba terminando mi libro de Evo en la mira, tenía que traer la entrevista para el final del libro de Evo y yo no aguanto la paz porque tengo la presión muy baja y estaba internado en una clínica chiquita pero maravillosa porque los cubanos habían hecho unas cosas maravillosas como médicos. Los sacaron de Bolivia y cerraron un montón de centros de salud, por eso no tenían... Ahora lo van a ver en el libro, en la entrevista con Evo, el tema ese. Pero yo lo que le quería decir, yo no he visto jamás que él sabía, yo le había dicho, él venía de viajar, había ido a hablar con unos mineros, no sé qué, y de ahí, sabiendo que yo me tenía que volver en la tarde de ese día, a las 6 de la mañana se apareció en la clínica para que pudiera yo entrevistarlo. Así que yo de la clínica salí casi con oxígeno al aeropuerto, pero el presidente Evo sentado en un silloncito ahí y yo sentada, hicimos la entrevista en la clínica porque él sabía que él ya se iba para otro lugar del interior de La Paz. ¿Cómo no reconocerle y agradecerle al presidente Evo Morales, con quien también compartí el festejo maravilloso de declarar a Bolivia territorio libre de analfabetismo? Lo acompañé en momentos muy hermosos para el pueblo boliviano, y tenemos que ayudar a que regrese esa vida de respeto a la tierra, de respeto al ser humano, de infinito respeto, del no mentir, no ser flojos, no matar, todas aquellas cosas que te inducen a pensar que todavía el amor tiene lugar en nuestra vida, como tiene lugar el derecho a ser libres en este siglo XXI. No más colonia, ni semicolonia, ni pseudocolonia, ni democracias de seguridad. Nosotros, independientes, podemos ser el continente más maravilloso del mundo. Y esto no lo digo por grandiosidad, sino porque hemos resistido durante primero esos 500 siglos y después en estos 200 años, en este bicentenario, hemos resistido, y por eso nos han puesto dictadura, porque tuvimos siempre la capacidad de la resistencia. No dejar que nos avasallen otra vez y nos quiten otro siglo de vida. Gracias, Estela, por tu militancia por la verdad, ¿cierto? Por rescatar la memoria. Quiero recordar, ¿cierto?, que el libro está en forma electrónica, lo pueden acceder en www.acercandonoscultura.com.ar y va a estar disponible ya en formato papel, ¿cierto?, la semana que viene.
Así que bueno, es una lectura imprescindible. Solamente una cosa quería entregar a tu comentario, Estela, que es cierto, como información, que uno de los grandes magnates del litio en Chile es el genocida que deja sin ojos a la juventud, a 455 jóvenes chilenos, Sebastián Piñera, que también estuvo involucrado en eso, como también muy involucrado. Así que esa es otra línea de análisis. El presidente Piñera tiene que también ser acusado y los están investigando los chilenos ya, como pueden, en medio de esta cosa, en medio de esa jungla de carabineros y demás, están investigando, fíjate, porque son, no, a mí me conmueve mucho el pueblo chileno, no lo dejemos solo, porque Piñera es un dictador en este momento, entregó el orden del país a los militares. ¿Qué más queremos? Estela, es una línea de investigación, ¿cierto? Porque el domingo tiene que retornar la democracia con Arce, ¿cierto? Y el compañero Choquehuanca. Jayaya, Bolivia, Jayaya, Bolivia. Jayaya, Bolivia, Jayaya, Bolivia, sí, señor. Sí, querido compañero. Bueno, está ahí, Telma. Gracias por todo. Gracias por todo el trabajo que hicieron todos. Gracias, Telma, querida. Me conmoviste mucho. Y bueno, y gracias también a los muchachos, a todos los que hicieron posible que diéramos esta respuesta rápida, urgente, de barricada. Yo digo libro de barricada. Sí, todos por Bolivia, todos por Bolivia. Todos por Bolivia, todos libre por Bolivia. Y democrática como ha sido con Evo. Y todos por Chile. Sí, porque la otra semana, el 25, estamos todos muy pendientes de que también en Chile empiecen a moverse las cosas y cambie esa constitución pinochetista que arrastra hace 4 décadas. Así que también. Pero que cambien como el pueblo quiere, no como quiere Piñera. Sí. Gracias, compañeras. Gracias a todos.